En el programa principal, pues básicamente nada. Acá ustedes están viendo una estructura en C. Esta declaración de los objetos y las constantes, evidentemente en C puede ir dentro del cuerpo principal del programa. En Delphi esto va aquí arriba, despuesito de la declaración de las clases y demás. Esa es la única variante, digamos, en cuanto al lenguaje. Después es una estructura normal que ustedes conocen y con la cual han venido trabajando. Bueno, cuando se declara una clase, voy a ponerlo así, es como declarar un tipo de dato. Se lo hace igual en el type y se lo hace también usando la palabra reservada type, lo que han venido utilizando ustedes hasta este momento. La diferencia básica es que si ustedes recordarán, cuando declaraban un nuevo tipo de dato, aquí estaba el nombre del tipo de dato, ¿sí? Y aparte, aquí abajo estaban las funciones y los procedimientos que usaban ese tipo de datos. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la metodología orientada a objetos le dice, no, ahora vamos a definir un nuevo tipo de dato, que en este caso va a ser una clase, y los atributos, vale decir, los campos que habían en el type que ustedes definían, van a estar dentro de la clase y las funciones y procedimientos que ustedes definían también van a estar dentro del tipo de dato definido. O sea, lo vamos a juntar todo para que no sea desordenado. Ese es el primer cambio que ocurre acá. Que todo lo que hemos aprendido lo juntan en una nueva definición que a partir de ahora se llama clase. Veámoslo mejor y lo vamos a ver con el ejemplo que ustedes han visto. Ustedes recordarán, hasta la anterior clase aquí decía récord, ¿sí? Y aquí decía en, terminaba ahí, ¿sí? Esto era el tipo y estos procedimientos y funciones nosotros los teníamos aquí abajo en la implementación, ¿se acuerdan? Bueno, ahora en la metodología orientada a objetos dice no, cuando usted defina un nuevo tipo de dato, también tiene que definir, aparte de sus campos, que ahora se llaman atributos, cuáles van a ser las funciones y procedimientos que va a usar ese nuevo tipo de dato. Y que ahora ya no se van a llamar funciones y procedimientos, sino se van a llamar métodos. Fíjense lo nuevo que aparece. Lo que antes nosotros decíamos función y procedimiento, ahora se llaman métodos en esta metodología. Lo que antes eran campos que se definían ahí en el type, cuando ustedes ponían récord, el campo valor, campo carnet, campo nombre, ahora se llaman atributos. Y finalmente, cuando usted definía un nuevo tipo de datos, antes aquí le ponía récord, ¿sí? Ahora se va a llamar clase, es una clase. Entonces, si se fijan, he tratado de utilizar el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente. No se olviden que ya vamos viendo dos formas de plantear esto. Uno, cuando teníamos asignar valor, obtener valor y número de dígitos que recibía como parámetro un número entero. Después, cuando aprendimos a crear tipos de datos, ya aquí no decía integer, decía de tipo T-número, ¿cierto? Hoy estamos aprendiendo ahora que va a ser de tipo C-número y que ya no va a ser un récord, sino va a ser una clase. Eso es lo que está cambiando al ejemplo que estamos manejando hasta este momento. ¿Cómo cambia en la, cómo les puedo decir, en la codificación? Ustedes recordarán este de acá. Nosotros decíamos crear, y permítanme ponerlo
acá. Antes aquí en el crear decía paréntesis n de tipo de número, por decir, ¿sí? Recibían algo de tipo t número y al interior, aquí usted decía t punto valor igual a algo, a 0, por decir. Eso es lo que ocurría antes, hasta lo último que vimos. Ahora, ya no necesitamos enviarle t número, porque ahora le vamos a decir la clase, permítame, la clase C número, ahora sí ya, la clase C número tiene el atributo valor, por lo tanto lo puedo usar directamente. Fíjense, no se lo estoy enviando, mire, no hay nada aquí en parámetros. Y usted me va a decir, pero ¿y cómo le pone valor igual a algo? Porque le estoy diciendo, este campo valor, que ahora se llama atributo, ¿está guardado dónde? Está guardado aquí, ahí está. Entonces, y como C número es mi nuevo tipo de dato, que ya tiene valor y ya tiene estas funciones y procedimientos que ahora se llaman métodos, no necesito enviárselo. Por ejemplo, asignar valor antes tenía dos parámetros, algo de tipo t número y el valor que llegaba. Ahora solo tiene el valor que llega y se lo guarda ¿en dónde? En valor. Antes teníamos obtener valor. Ahora fíjense, retornamos lo que hay en valor. Número de dígitos. Antes le enviábamos aquí un número y le calculaba cuántos dígitos tiene ese número. Ahora no necesito enviarle, le digo, ¿sabes qué? Como estás trabajando en la clase C número, lo único que tienes que hacer es calcular cuántos dígitos tiene valor, porque valor es un atributo que es parte de ese número. Y bueno, el programa principal, fíjense cómo queda el programa principal. Diríamos A de tipo C número, igual como hacíamos antes, con una pequeña diferencia. Antes decíamos crear y le enviamos A entre paréntesis, ¿se acuerdan? Ahora vamos a decir A dos puntos igual a C número crear. Vamos a crear un objeto llamado A perteneciente a la clase C número. De ahí en adelante todo es casi similar. Por ejemplo, antes decíamos aquí, fíjense lo que era antes, así decíamos, asignar valor y acá colocábamos A, 1, 2, 3, ¿se acuerdan, verdad? Ahora, ¿qué cambia? Ya no le envío A, ahora le digo A punto asignar valor. Aquí en la primera línea, antes decíamos crear y le enviamos A. Ahora ya no. Ahora le digo A dos puntos igual a C número crear. Aquí en obtener valor, ¿cómo era antes? Antes decíamos obtener valor y le enviamos A, ¿cierto? Ahora ya no es así. Ahora decimos A punto obtener valor y listo. ¿Por qué decimos A punto obtener valor? Porque A ya tiene el atributo valor o el campo valor. Entonces ya no necesito enviárselo. Vamos a hacer funcionar esto para que no quede dudas. Permítanme ingresar a Delphi. Ahí está. Me voy a ir a un nuevo proyecto con sola aplicación. Ahí está. Vacío totalmente. Y voy a copiar aquí el programa principal si quieren. Ahí está, lo estoy copiando. Control V. Listo. Ya lo copié. Voy a intentar hacerlo funcionar. Me dice no conozco ese número. Evidentemente no lo conoce porque acá yo estoy diciendo use sysútil y no le estoy llamando a otra unidad. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, crear la nueva unidad.
New unit, aquí está. Esta es una nueva unidad. Pero no hay nada de lo que acabamos de ver. Volvamos entonces a lo que teníamos. Primero, tendríamos que ir a copiar esto. Y lo voy a llevar allá. ¿Dónde? Aquí. Ahí está, ya lo copié. Y es más, aquí voy a colocar algo que es muy importante. Listo, ya está. Puse peso modo Delphi y no es más. Y fíjense que voy a copiar ahora lo otro. Me vengo a implementación y aquí lo escribo. Control B. Creo que me falta algo más. A ver. Nada más. Asignar valor, obtener valor, número de dígito, lo demás ya ustedes lo ponen. Bien. Ahora, lo único que me falta es salvar esta unidad. Bueno, la vamos a salvar la unidad. Le voy a poner nombre. Ya aquí, C número. Así se va a llamar la unidad. Unidad C número. Guardar, ya lo guardé. Si se fijan en el proyecto, fíjense, en el proyecto dice use, si es útil, y la unidad que está guardada en tal lugar. Ahí está. Está de más decirle que acá tampoco debo olvidarme colocar peso mode del P. Ya estuvo. ¿Correcto? Console versus modo Delphi se acabó. Veamos ahora si funciona. Ah, no, perdón. Esto no tengo que colocar aquí. Esto solo coloco cuando estoy en el laboratorio virtual de la plataforma. Ok. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho eso, fíjense, ya lo tengo definida la clase. Aquí le vamos a poner en y listo. Y ya está todo. Interfase, implementación. Use sí lo voy a ocupar aquí. Ok. Un segundito, jóvenes, tengo una llamada, perdón. Permítanme. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y este error les va a ocurrir seguramente. Fíjense, acá tengo definida la clase CNúmero, lo que copié hace un momento. Asignar valor, obtener valor, número de dígitos, lo que acabamos de ver hace un minuto. Y lo estoy ejecutando acá. A es igual a CNúmero crear. Acá puedo poner otro valor si ustedes quieren verlo. 456. Write ln
a obtener valor y se acabó. Veamos ahora. Ahí está 4, 5, 6. Fíjense. Y si llama número de dígitos, en vez de obtener valor, puedo poner acá, tiene A punto, fíjense, yo puedo poner A punto, número dígitos. Y acá pongo la palabra dígitos. Listo. Veamos qué ocurre. Entonces, fíjense, me dice 456 tiene 3 dígitos. Ahí está. Bien. Ahora, fíjense. Vamos a volver a lo que habíamos hecho. Entonces, ¿qué ha cambiado a lo que ustedes conocían ya? Básicamente que es un poco más ordenada esta metodología. Por ejemplo, si ustedes quieren aumentar otro procedimiento o otra función para trabajar con ese tipo de datos, obligatoriamente tienen que ir y aumentarlo aquí en el type. Obligatorio. Mientras que antes podían crear dentro de la misma unidad otra función y otro procedimiento que no tenía nada que ver con el tipo de datos. Entonces aquí les obliga a ser ordenado. Le dice, usted va a crear un nuevo tipo de datos, perfecto. Le dice, ¿cuáles van a ser sus campos? En este caso, atributos. Muy bien. Y le obliga a decir cuáles van a ser las funciones y procedimientos que van a trabajar con ese tipo de datos. O sea, no hay cómo ahora usted se desordene al programar. ¿Ya? Bien, veamos. Ahora fíjense algo muy interesante. Voy a volver a ir al código. Miren, acá digo crear, asignar valor y demás. Y le di run, fíjense, y funcionó. Ahí está. Miren ahora lo que voy a hacer acá. Voy a ir y le voy a poner aquí arriba la palabra private. Nada más le estoy colocando eso. Ahora vámonos al otro lado. Y no funcionó. ¿Qué es lo que ocurre, joven? Le estoy diciendo, acá en esta clase, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Estoy creando una clase que se llama CNúmero y que todo lo de aquí es privado. ¿Qué significa privado? Privado significa que solo puede ser utilizado aquí, en toda esta zona. ¿Sí? Privado es que solo puede ser utilizado dentro de esta clase CNúmero, si ustedes quieren verlo. Vale decir, aquí, aquí, donde ustedes quieran, o dentro de este código. Cuando yo voy al otro lado, yo quiero llamar a crear, fíjense, y me dice no, no lo conozco, no conozco crear, no conozco asignar valor, pero es mentira, ¿cierto? Lo que pasa es que yo le he dicho que eso es privado. Ah, ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir que sea privado el atributo, porque nadie puede manejarlo el atributo más que con las funciones y procedimientos, y que sea público todo lo que está de aquí abajo. Volvamos al código, miren. Ahora le voy a poner run. Ahora sí funciona. Entonces quiero que entiendan que en esta metodología ustedes pueden decir qué cosa puede usar el usuario del otro lado y qué no puede usar. Por ejemplo, como ya valor lo hemos puesto privado, entonces aquí, por ejemplo, a punto valor, 2 puntos igual a, por decir 12. Me dice, no, no hay a punto valor aquí, imposible. Pero yo sé que hay, ¿cierto? Ustedes lo están viendo porque saben que A, dentro de A hay valor y hay las funciones y procedimientos. De hecho, acá está. Y ustedes dicen, pero ¿cómo va a decir que no hay? Lo que pasa es que está diciendo que no hay porque yo lo puse privado. Yo le dije, no pueden trabajar con esto, sí con esto.
Ahora, profesor, ¿y qué pasa si usted lo borra esto y este lo sube allá arriba, digamos? A ver, veamos ahora nuestro código. No, pues ahora nuestro código funciona, ¿sí? Es más, si quieren hago esto. Anulo eso y fíjense lo que va a ocurrir. Perdón. No es crear. Anulo esto para que vean qué es eso. Este A punto valor, control X, lo voy a traer aquí. Ya, ahí está. 12 tiene 2 dígitos, me dice. Claro, porque yo estoy diciendo al campo valor del espacio de memoria llamado A, ponle 12, le estoy diciendo. Y entonces ustedes me dirán, ¿y entonces hace lo mismo que esto, profesor? Sí, hace lo mismo. Ahora, ¿qué es lo prohibido? ¿Qué no se debe hacer en esta metodología? Esto de acá. No puedo hacer eso de aquí. No debo hacer. Ustedes me dirán, puede, sí, acabo de hacerlo, ¿no? No debo hacerlo, porque son subatributos. Y los atributos de las clases solo deben ser manipulados, manejados, accedidos, consultados, como quieran verlo, mediante las funciones y procedimientos que haya para poder manipularlo. En este caso, llamado método. Por lo tanto, por regla de oro, esto es privado y esto es público. Así de sencillo. Por regla de oro. Los atributos lo colocan privado y los métodos lo colocan público. Acá está. ¿Para qué? Para que el que quiera utilizar ese tipo de datos diga, ah, para ponerle un número tengo que hacer esto y demás. Un segundo, por favor. Otro corte. Un minutito. Ok. Entonces, fíjense que lo único que ha hecho esta metodología es organizarnos a dejar de ser desordenados, si ustedes quieren ver. Acá estoy colocando. Esto lo que nos permite es control de acceso, pero cuando decimos control de acceso es básicamente el que va a utilizar este tipo de datos, a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Por ejemplo, ahorita le he puesto private, no tiene derecho a utilizar la palabra valor del otro lado. No puede decir a punto valor. Pero ¿cómo puede guardar datos ahí? Ah, usando asignar valor. Pero ¿cómo puede saber qué está guardado ahí? Usando la función obtener valor. ¿Y cómo puede saber cuántos dígitos hay? Usando la función dígito, número de dígitos. ¿Cómo puede ponerlo en cero la primera vez? Llamando al constructor y después llamando a asignar valor. Y si yo quiero saber si es primo, ah, bueno, tendré que aumentarle acá pues otra función. Función es primo, 2 puntos boolean. Listo. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué haría esa función es primo? Que cuando yo la llame, me avisaría si ese valor que está guardado ahí es primo o no es primo. Entonces, todo lo que yo quiera hacer es aumentando funciones y procedimientos aquí abajo. ¿Ok? Sigamos. Ahora, para poner un poco más claros los conceptos. Siempre al momento de hacer nacer un objeto, y cuando digo nacer es porque fíjense acá cuando ponemos, acá decimos A, 2 puntos igual a C número crear. Aquí estamos haciendo nacer al objeto. Y cuando nace, nace con valores iniciales. Este crear ya ustedes saben que hace poner 0 en valor, ¿cierto? Ya ustedes lo han verificado. De hecho, ahorita yo le pongo comentario a esto y ¿qué va a mostrar? Miren. Ah, perdón. A punto C número crear, write ln. Hay un errorzote aquí que tengo. Voy a ir al otro lado.
No me acuerdo. Un minuto. Allá. De acuerdo. Es que no le asigné valor. Ya. Volvamos allá, por favor. Un segundito. Ya. El constructor, como les decía, su única función es invocar para que pueda ser utilizado el objeto posteriormente. Si no lo coloco, si no lo invoco, no puedo utilizarlo. O sea, es regla general cuando ustedes manejen objetos o definan clases que siempre tiene que haber un constructor. Vale decir, aquel procedimiento que inicializa los atributos del tipo de datos que ustedes crean. Los ponen en cero, los ponen vacío, como quieran llamar. Modificadores, ¿qué son modificadores? Aquellas funciones o procedimientos que alteran el contenido de los atributos del tipo de datos que ustedes definen. En este caso, asignar valores es un modificador. ¿Por qué? Porque si había un número guardado en valor y quiero cambiarlo por otro, simplemente llamo a modificador, que en este caso es asignar valor y va a cambiar el contenido. Selector, ¿a qué se le llama selector o selectores? Funciones o métodos selectores. Son aquellos que nos dicen qué información está guardada en algunos atributos. Su objetivo básico es ese. ¿Qué información está guardada en esos atributos? Y finalmente vienen, por ejemplo, este número de dígitos también entra en la clasificación de selectores porque lo único que hace es ver cuántos dígitos hay. Y este método, que ya automáticamente cuando ustedes lo definen, cuando ustedes dicen class número, ya automáticamente el lenguaje lo pone, que es un destructor que hace liberar la memoria que ocupaba esta definición de clase. ¿Ustedes la tienen que escribir? No, no la tienen que escribir. No, esta parte no la hacen. Automáticamente ya está hecho. Veamos esto. Llamamos al constructor, asignamos un valor, resolvemos el problema y después destruimos el objeto. Fíjense, a.free y no lo he implementado. Fíjense, esto simplemente es referencial, no lo he puesto, pero sí lo puedo usar. Se llama al destructor. Bueno, ¿cuál es la primera práctica que vamos a hacer ahora? Ustedes recordarán que ya no hicieron la clase, hicieron el tipo T número, ¿sí? Y tenía como campo valor. Y tenía estos mismos procedimientos, estas funciones, estos mismitos tenía, ¿sí? Lo mismo, dígito, asignar valor, obtener valor, exprimir. Lo único que tienen que hacer ahora es transformar eso que ya vieron en las anteriores clases a esta metodología orientada a objetos. ¿Qué quiere decir? Bueno, colocarle private, public, ya no record aquí, sino class, ya no colocar el end que colocaban aquí, sino describir todos los nombres y procedimientos y colocar end. Entonces, eso que antes tenían cortito, ahora en el type es todo esto. Y en la implementación acabo de mostrarles ya cómo es lo que va. Por ejemplo, program CNúmero, n de tipo CNúmero, k integer, fíjense, n, llamamos al constructor que cree, dice, y acá nos va a mostrar 0, digamos. ¿Por qué nos va a mostrar 0? Porque el constructor lo pone en 0. Luego dice, digite un número, digita k, y ese valor k se lo asignamos a n, decimos el número de dígitos es tal. En realidad este ejemplo es el que acabo de ejecutar hace un momento, cuando digo el número de dígitos de es tanto. Entonces, pero yo lo acabo de hacer ahora utilizando la plataforma. A ustedes, ¿qué les corresponde? Hacer exactamente esto que funcione. Luego,
como tarea número 2, tienen que hacer lo que tienen acá. Fíjense, lo mismo, pero aumenta. Insertar dígito, eliminar dígito, invertir. Obtener valor ya está, número de dígitos ya está, dígito ya está. Es primo, es par, sumar los dígitos de dicho número, cuántos dígitos pares tiene y cuántos dígitos impares tiene. Cuando decimos cantidad de dígitos pares, lo único que estamos diciendo es cuente cuántos dígitos pares hay aquí en este atributo llamado valor. Cuando decimos si es par o no, lo único que estamos diciendo es divide este atributo valor entre 2 y si hay residuo es par y si no, no es par. Este es primo. Básicamente lo que estamos diciendo es, bueno, divida o verifique si este atributo valor es primo o no. Este dígito ya lo conocen, ya lo hemos solicitado. Y aquí tienen un ejercicio que también se los he pedido. Claro que aquí hay una diferencia, dice. Aquí dice, elabore un programa usando los métodos de la clase C número natural e intercale los dígitos de dos objetos. El algoritmo este ya lo expliqué porque uno de sus compañeros me lo pidió la otra vez. No puede usar, fíjense, tip, mod y cadenas. Solo puede usar los métodos de la clase y no puede aumentar nuevos métodos. Fíjense, le estoy diciendo, si el número es 234 y B es tanto, intercalado sería tal cosa. A y B son de tipo C número natural. No hay más. Ahora usted me va a decir, pero profesor, ¿y cómo sería esto en el código? A ver. Les estoy diciendo que acá ustedes tienen que tener una función, si quieren función intercalar, que recibe A y B de tipo C número. Ahí está, si quieren. Y retorna algo de tipo C número. Opción 1. ¿Sí? Alguien me puede decir, profesor, pero podríamos hacer que devuelva un integer. De acuerdo, si quieren también. Pero, ¿qué es lo importante? Que está recibiendo dos variables, dos parámetros de tipo C número. ¿Ya? Suponiendo que fuese así, lo que tenemos, intercalar, ¿cómo sería la llamada? Bueno, acá yo diría X va a ser igual a A punto intercalar entre A, perdón, acá no le puedo mandar un 2, 3, ni 4, 5, 6, ya no voy a poder mandarle eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo de qué tipo, de tipo C número. Se supone entonces que yo voy a intercalar X con Y. Y además, si ustedes quieren verlo, tendré que poner acá que X y Y son de tipo C número y darle su valor. Esa sería una opción. La segunda opción es que yo no le llame función. Es que le llame procedure intercalar. Y ya no le diga devuelva algo. Y usted me va a decir, pero ¿y dónde está el resultado, profesor? Observen la llamada. Voy al project y aquí digo, para que lo vean mejor. C, intercalar lo que hay en A con lo que hay en B. Y acá digo A, B y C. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Intercale lo que tiene A con lo que tiene B, que son de tipo C número natural. C número. Y el resultado de eso lo guarda en C. Se supone que C también es de tipo
C número, ¿sí? Esa es la segunda forma de cómo pueden ustedes encarar el intercalar. Ya lo hacen función o ya lo hacen procedimiento como el que están viendo, se los dejo para su trabajo. Y obviamente esto de acá tendrían que colocarlo aquí abajo y hacer el código. El algoritmo intercalar ya lo conoce. Ya lo conoce. Se me ocurre que aquí van a decir procedure. Perdón, acá siempre se pone ese número, punto, intercalar. Y va a recibir a tipo C número. Recuerdo que en alguno de los códigos hice esto, en la explicación, for i, dos puntos igual, de 1 hasta 2, me acuerdo que hice un ejemplo do, ¿sí? Y aquí fui colocando el código. Claro que aquí colocaba nr, dos puntos igual a nr por 10 más dígito, algo así colocaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la explicación? Y bueno, si aquí les estoy prohibiendo utilizar multiplicación y demás, en el código que resuelve, probablemente la solución sea llamar a insertar. ¿Qué cosa? Seguramente dígito y a partir de qué lugar. Esos detalles ya ustedes lo manejan. Porque si se ubican, ¿dónde está? Acá está. Si se ubican, ustedes van a tener una opción que inserta un dígito a partir de la posición que dice. O eliminan un dígito de la posición que ustedes digan. Si estos dos funcionan, entonces su problema planteado acá está fácil, ¿no? Aquí llaman a insertar dígito e insertan. Y ya no necesitan invocar entonces ni a la multiplicación ni a la división. Simplemente llaman a los métodos. Bien, jóvenes, como la tarea es sobre los ejercicios que ya han venido haciendo y lo único que ha ido es cambiando los enfoques, ahora sí puedo decirles lo siguiente. Lo que ustedes acaban de ver en no menos de 3, 4 semanas de clase es la historia de la programación, ¿sí? La historia de la programación desde que empezó hasta lo que es actual. ¿Qué es lo que varía hoy en la actualidad, aparte de la metodología orientada a objetos que estamos comenzando? Que ya las aplicaciones están en web, pero no cambia el concepto de la programación orientada a objetos, lo que es clases, todo se mantiene. Hoy en día sigue eso. Ya lo único que ha hecho es saltar del ambiente consola que están trabajando a un ambiente visual y ahora está en web, si queremos ver. Pero el concepto es el mismo. Pero de aquí para atrás, sí hay grandes cambios. Los primeros ejercicios no habían tipos de datos, solo se manejaban enteros, reales y demás, como hicimos el ejercicio de mayor. Mejoramos la programación, años más adelante aprendimos a crear funciones y procedimientos, ¿sí? También lo hicimos. Años más adelante dijimos ya, para no estar volviendo a escribir las funciones y los procedimientos, creemos unidades. También lo hicimos, avanzamos. Después de que supimos crear unidades, dijimos, pucha, pero ahora necesitamos definir nuevos tipos de datos, persona, pelota, juego y demás, dependiendo de lo que hacemos. Bueno, definimos tipos de datos, ¿sí? Y después de haber aprendido a definir tipos de datos, que ya sabíamos definir funciones y procedimientos y que ya sabíamos guardarlos en una unidad para volver a utilizarlos, todo eso se juntó en lo que ahora es la metodología orientada a objetos. Anterior, metodología estructurada. Hoy, metodología orientada a objetos. Las funciones y procedimientos que hemos aprendido se convirtieron en métodos en esta metodología. Lo que nosotros vimos en los tipos de datos como campos cuando definíamos un récord, hoy pasan a ser atributos en esta metodología. Y el hecho de encapsularlos o guardarlos en una unidad, también, fíjense, se mantiene.
Entonces, lo único que hicieron, todo ese desorden que vinieron haciendo durante muchos años los programadores en la metodología orientada a objetos, lo ordenaron y dijeron, bueno, vamos a hacer de que ya no sean tan desordenados y esta va a ser la forma de obligarlos a programar. Y a partir de ahí es lo que tienen ahora. Todos los programas se trabajan en la metodología orientada a objetos, al menos la mayoría. Entonces, los juegos, los proyectos y demás van orientados con esta metodología, que lo único que busca es que usted sea ordenado, pero hay algo más importante, que usted pueda hacer o definir una clase hoy acá y su amigo define otra clase en Japón y su amigo define otra clase en China y las tres clases, las tres definiciones, las podemos juntar y las podemos usar en un solo proyecto. No va a haber ningún problema, ningún problema. La anterior metodología orientada, perdón, estructurada no nos permitía hacer eso. Nos teníamos que juntar el chino, el gringo y el japonés, todo, y decir, estos van a ser los nombres que vamos a poner para que no se crucen, para que no rebote el código y demás. Es cierto. Pero en esta metodología ya no es necesario juntar. Simplemente es decirle al japonés, necesito que hagas una clase que maneje números. Listo. Estos van a ser los métodos. Se le dice el programa libre. Al gringo le digo, necesito que hagas una clase que maneje cadena. Perfecto. Pone sus nombres de los métodos y demás. Y yo que estoy acá en Bolivia haciendo un juego, por decir, le digo al gringo, pasame tu clase y al japonés, pasame tu clase y las uso acá. Y no voy a tener que hacer ningún cambio en el código que ellos me mandaron. Es más, ellos me pueden mandar dos cosas. Me pueden mandar el código fuente para que yo lo modifique o me pueden mandar simplemente la librería para que yo lo use y no me pasan el código fuente. Igual puedo encarar el proyecto. Entonces, esas son las ventajas que me da la metodología orientada a objetos. Hay más ventajas, jóvenes, que es herencia, polimorfismo y demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy empezamos con el concepto más básico de lo que es la metodología orientada a objetos, resolvemos algunos ejercicios y luego volvemos a retomar el tema de la metodología orientada a objetos un poco más a profundidad. Para que no se compliquen, para ustedes simplemente fíjense, el mismo ejercicio lo estamos planteando en tres escenarios. Es el mismo ejercicio con las mismas funciones y procedimientos que ahora ya no se llaman funciones, sino dentro de la metodología se llaman métodos. Algo muy importante. Alguna vez yo voy a hacer una pregunta de esto y le voy a decir, elabore la función tal. Cuando yo diga elabore la función tal, me estoy refiriendo básicamente a la programación estructurada. ¿Sí? Me estoy refiriendo. Salvo que yo diga, elabore la función tal que pertenece a la clase ese número. Bucha, ya. En vez de decirnos, elabore el método tal que pertenece a la clase, nos está diciendo, elabore la función tal que pertenece. Pero cuando ya digo pertenece a la clase, está de más decirles que estoy hablando de un método que pertenece a esa clase. ¿Sí? Que debe estar dentro del type donde dice clase. Y si digo simplemente elabore un procedimiento que haga esto o una función que haga esto, no tiene necesariamente que pertenecer o estar dentro de un type. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es metodología estructurada. Cuando se hable de metodología orientada a objetos, necesariamente yo voy a usar la palabra método. Y de hecho en la clase yo siempre digo, si digo, implemente el método número de dígitos perteneciente a la clase ese número natural, de entrada ustedes dicen, tengo que ir al type, aumentar número de dígitos dentro del type de la clase y bajo implementar. Si yo no digo implemente el método y digo implemente el procedimiento que cuente cuántos, perdón, el procedimiento o función, que cuente cuántos dígitos tiene un número entero, no tiene nada que ver con clases. Entonces usted dice función, número de dígitos, recibe un valor entero y retorna un valor entero. Olvídense, no estoy hablando de clase. El otro elemento que es muy, muy importante, permítame compartir, por favor, un segundito. Un segundito, mejor lo vemos acá. Es este.
Voy a ir al código. Por ejemplo, acá. Acá yo digo X de tipo integer. Listo, ahí está. Aunque no lo crean, acá hay dos cosas muy interesantes. Uno, A, B y C no son variables desde el punto de vista formal. Sí, se comportan como variables, todo lo que ustedes quieran. Pero A, B y C son objetos que pertenecen a la clase CNúmero. A, B y C acá son objetos que pertenecen a la clase CNúmero. Y de hecho voy a CNúmero y voy a ver que ahí dice class. ¿De acuerdo? Pero X, sí, X es una variable. Fíjense, estoy viendo el mismo var y me doy cuenta que estos son objetos y X es una variable. Está de más decirle también que el comportamiento de los objetos, por ejemplo, yo escribo A punto y me sale lo que puedo usar con ese objeto, ¿sí? Pero si yo digo X, no me va a salir nada. Yo directamente X tengo que darle un valor, digamos, porque es una variable, no es un objeto. Entonces también aparece ese nuevo concepto. Cuando yo diga objeto, es que voy a usar alguna de las clases. Si yo digo variable, simplemente, bueno, no hay problema, es una variable entera, real, char, string, cualquiera de esas. Muy bien, señores. La documentación referida a este tema, enseguidita con los mismos ejemplos, no tengan ninguna pena, se los estoy pasando. Y el código también, no hay nada raro aquí. Lo único que les pido es que lo hagan funcionar tanto en Delphi como en la plataforma. Ya acabo de corregir los dos últimos laboratorios. Estoy feliz porque varios lo han hecho correr, pero no hemos alcanzado la totalidad de los más de 40 que deberían haber hecho la práctica, ¿sí? Los invito a que hagan las demás prácticas. Tenemos muchísimas más prácticas y los que lo hagan bien, pues ya saben, se acumulan más de 51 puntos solo de tareas y prácticos que se están dando, vencen la materia sin necesidad de los exámenes parcial 1, parcial 2 y al final. Es otra opción para aprobar conmigo. Entonces, no la desaprovechen esa chance. No la desaprovechen. Al final de cuentas, ¿qué pierden si estuviera mal? El hecho de saber que lo hicieron mal y que deben corregirlo. ¿Qué ganan? Que si son dedicados, no le pierden la pisada a la presentación de prácticos, es muy probable que antes de dar el examen final yo le diga a usted, joven, ya no necesita dar examen, ya usted aprobó y puede irse, digamos. Entonces ya depende de ustedes el empeño que le pongan. ¿Listo? Nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día martes. Ustedes dicen, joven. Ingeniero, una consulta antes que termine la Diga. clase. El laboratorio 1, el que nos dio el 7 de octubre, ¿lo Ujú. calificó ese laboratorio? Permítame ver el laboratorio 1, estamos SG, actividad de control. ¿Cuál sería el 7 de octubre? Creo que estoy mostrando, no estoy mostrando, pero voy a compartir. Mejor. Ahí está, estoy compartiendo. ¿A cuál laboratorio se refiere? Unidad 1, teníamos la teoría, práctica en laboratorio, este de acá. Luego teníamos otro laboratorio de 30 puntos, que repetí El la primerito, el de pregunta. arriba era. Este de acá, Sí, este de acá, el que dice actividad 2, este. ¿Sí? sí. Ya, les voy a dar un dato. Laboratorio que yo corrija o actividad que yo corrija, fíjense lo que coloco. Acá se van a dar cuenta. Cuando ya está corregido, yo coloco 2 asteriscos y además quito el mensaje que había acá, porque ya está corregido. Acá, por ejemplo, esta actividad ya está corregida y el mensaje que había acá lo quito. Esta no está corregida y no tiene los 2 asteriscos, fíjense. Recién voy a entrar a revisarla. ¿Ok? Entonces tengo pendiente revisar esta actividad y revisar esta
que marcaron presente, si ustedes quieren ver los primeros que se inscribieron. Y en este momento les voy a habilitar lo que acabamos de avanzar, que es los conceptos de programación orientada a objetos. Con los mismos ejemplos, las mismas láminas. Acá están los ejemplitos, ahí está. El mismo, el número, clase, asignar valor. Con una ventaja, hasta el número primo ya se los hago yo, acá está. Dígito también se los entrego el código. Acá está el programa principal y acá les doy ya la otra tarea que les dije. Es par, sumar, cantidad de dígitos. Esa está como tarea. También se los estoy escribiendo bonito. Ahí está. Exactamente lo mismo que vimos, ¿ya? Bien, jóvenes. Nos estaríamos viendo entonces el día martes. Diga. Sí, yo voy a establecer eso, pero se les va a avisar una semana antes, no se preocupen, ¿ya? No tenga pena. No tienen nada que ver estas tareitas que estamos haciendo como requisito para el parcial, nada que ver. Como le digo, alguien de ahí, de ustedes, podría ser muy bueno en programar y tal vez se está riendo porque ya sabe esto. No tengo ningún problema. Si usted no lo resolvió, no está haciendo estas tareas, no pasa nada. Lo único que le pido entonces es cuando toquen los 3 exámenes, parcial 1, parcial 2 y el examen final, sáquese buena nota y pues vamos a ir adelante, ¿no? No se preocupe. ¿Listo? No, ¿por qué? Pues, nos vemos entonces, jóvenes, el martes en laboratorio, por favor. Hasta luego. Hasta Todo luego, Hasta ingeniero. luego y cuídense, jóvenes.